Nico, te doy la palabra. Bueno, un poco la idea es charlar hoy con Miquel, que Miquel es arquitecto, es socio de Iriticat, una cooperativa con sede en Irún y en Bilbo. Bueno, yo soy Nico, yo soy argentino, soy arquitecto y me interesan todo lo que son temas de participación y urbanismo. A Miquel tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, que nos juntamos a charlar un día, y bueno, después me fui enterando de algunas cuestiones más que ellos llevan adelante también en Hernani, que es donde estoy viviendo hoy, en País Vasco. Este, y bueno, Miquel, un poco la idea, esto está dividido en tres bloques, que son preguntas bastante cortas, pero bueno, eso, habla lo que tenga ganas de hablar también. Y un poco el primer bloque es sobre Irticat y un poco cómo nació y cuáles fueron los primeros pasos de Irticat. Vale, igual primero agradeceros la invitación a participar en esta charla, en este coloquio. Y pues Iriticat es una cooperativa que nace hace 12 años, si no me equivoco, y surge de dos espacios pues que están un poco entre lo académico y lo más político o lo más activista. Uno de ellos es Txegorri, que era un grupo de estudiantes de arquitectura en la Facultad de Donosti, que planteábamos pues en esa época hace 15 años o más ya igual, planteábamos o teníamos como ciertas dudas con respecto a lo que nos enseñaban y al modelo de arquitectura que se hacía en ese momento y que en gran parte se sigue haciendo, que era pues en esa época todo el boom de la construcción, la arquitectura espectáculo, y nosotros notábamos que faltaba un poco la persona en todo ese ambiente. O sea, en nuestros estudios nunca se tenía demasiado en cuenta a las personas que iban a utilizar esos espacios, cómo los iban a modelar, qué necesidades tenían y demás. A raíz de ahí surge un grupo un ambiente bastante reivindicativo en esa época en la Facultad de Arquitectura, surge este grupo pues, que planteamos que queremos estudiar otro tipo de conceptos dentro de la arquitectura, dentro del urbanismo, una arquitectura y un urbanismo seguramente también más politizados, o sea, con visos de aportar en una transformación social y paralelamente en un espacio, digamos, más corriente bueno, y en otros sitios de Europa también, como son los gasteches o los centros sociales autogestionados o ocupados, pues en el Gasteche de Irún también hubo un fenómeno, digamos, de pasar de gestionar actividades más relacionadas con el ocio, conciertos o con la concienciación y la política, charlas y demás, a pasar a plantearnos la necesidad de, de llevar ese modelo de autogestión que utilizábamos en el Gasteche a otros ámbitos de la vida, a otras necesidades de la vida. Y ahí surgieron grupos de huertas cooperativas, grupos de hack labs, pues un poco con todo el tema del software libre y demás. Y en un momento dado planteamos también pues entre estos dos grupos, entre una gente de Txegorri y una gente del Gasteche, la posibilidad de profesionalizar algo que estábamos haciendo de manera más militante, de cómo desde la arquitectura, desde el urbanismo, eh, podíamos intentar proponer otro tipo de planteamientos y a la vez autogestionarnos el trabajo. Entonces, por eso el tema de la cooperativa, ¿no? En ese momento, además, y eso yo creo que influyó mucho en Iriticat, se creó y nosotros también participamos en la creación de la TUCOP, que es la Red de Economía Social Transformadora de Euskal Herria, pues que surge también hace unos 10, 12 años. Y bueno, ahí hubo un pequeño boom de gente de diferentes ámbitos planteando pues eso que hacíamos de una forma más militante, cómo lo podíamos llevar al ámbito del trabajo y cómo podíamos crear cooperativas. Aquí en Euskal Herria ya había y sigue habiendo un, una historia de cooperativismo muy fuerte y muy importante, pero igual lo que nos diferenciaba era plantear un cooperativismo más transformador, un cooperativismo que no solo buscara esos valores del cooperativismo
dentro de las propias empresas cooperativas, sino que aportara también a un cambio social. Entonces, en todo ese ambiente fuimos creando Iriticat. Tuvimos, digamos, suerte de empezar a trabajar poquito a poco relativamente pronto y fuimos incorporando de las personas que estábamos, fuimos, digamos, incorporándonos a la cooperativa a poquitos, pues empezamos 2 a media forma, se fueron añadiendo y demás. Y hoy estamos 8 personas, ya paso a hacer un recorrido ya, me voy a saltar, voy a contar el principio igual y la situación actual. Pero y hoy estamos 8 personas, 4 personas socias trabajadoras, tenemos un noveno socio trabajador pero que está de excedencia, y estamos 4 en Bilbo y 4 en Irún. Trabajamos sobre todo temas de urbanismo desde la participación, el feminismo, y eso lo hacemos mayoritariamente para ayuntamientos que nos contratan pues, para llevar a cabo el proceso participativo relacionado con un plan general o con el diseño de una plaza o de un parque. Entonces, un poco todo ese tema urbanístico muy ligado a la participación. Y luego también realizamos proyectos de desarrollo local y planificación territorial. Pues ya un poco más allá del urbanismo, pues al final hemos ido en estos años salseando en diferentes ámbitos, como decía, la economía social transformadora, el intentar poner en marcha diferentes proyectos en alimentación, en energía, en cuidados, en vivienda, un poco desde esa autogestión o desde la colaboración entre lo público y lo popular se pueden llevar a cabo, se pueden satisfacer las necesidades que tenemos las personas, pues ahí digamos que tenemos otro ámbito de trabajo relacionado con ese desarrollo local, siempre desde un punto de vista transformador, o las estrategias de planificación. Y participamos a la vez en 2 ámbitos, uno en Bilbo y en otro en Irún, que a escala local, digamos, tratan también de desarrollar proyectos de economía social, de promover en general la economía social transformadora y desarrollar proyectos de vistas y demás. Entonces, ese sería un poco El recorrido. resumen, el recorrido y el resumen. Bien, nosotros en el curso, en cuanto a lo que es democracia, hemos trabajado que no se limita solamente al voto ni a las instituciones representativas, sino como que tiene que ser constantemente construida desde abajo, desde la lucha, desde el diálogo. Y a mí lo que me interesa mucho de Vitical es este concepto que lo he visto mucho que utilizan, el de soberanía territorial. Si me podías explicar un poco y cómo se vincula esa soberanía con los procesos participativos en los cuales ustedes son parte. Vale, igual lo explicaría como en 2 partes. Por un lado, la soberanía se ha entendido pues tradicionalmente desde o por lo menos diría en Euskal Herria, creo que también en Cataluña, pero también, o sea, un poco en general, como un concepto de, pues eso, de autodeterminación. Cuando hemos hablado del derecho que tiene a decidir, sea en los países catalanes o sea Euskal Herria, y como aquí siempre se ha hablado de soberanía política en términos de la creación de un Estado y el derecho del pueblo vasco a decidir, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años, y eso yo creo que también, pues tanto en Euskal Herria, en Cataluña y en diferentes partes del mundo, cada vez más se habla de soberanías y se habla de soberanías en términos materiales. O sea, al final no somos independientes, no somos soberanas si los recursos que tenemos, si para vivir necesitamos pues de 1000 cosas que nos vienen de otros lados, y ya no solo que vengan de otros lados, sino que no controlamos esos procesos productivos y demás. Entonces, hace ya, a ver, es un fenómeno seguramente que es muy viejo, pero digamos que en los últimos años se ve cada vez más pues planteamientos de intentar construir esas soberanías materiales en diferentes sectores, sea en la energía, sea en la alimentación, sea en los cuidados cada vez más también, las finanzas y demás.
De hecho, yo creo que IDITICAT y la economía social transformadora bebe un poco de esas fuentes, de esos planteamientos de, de soberanías. Entonces, digamos que está toda esa parte de qué necesitamos para vivir y cómo podemos hacer para producirlo de forma autogestionada o de forma soberana o de forma localizada en un territorio. Y está toda la parte también de cómo se hace, porque una cosa es poner en marcha una comunidad energética y otra cosa es que esa comunidad energética tenga ya, o sea, que haya un control popular de esa comunidad energética, ¿no? Entonces, en ese ámbito ya más político de cómo gestionar esos planteamientos para tener más soberanía en diferentes ámbitos y también un poco desde la experiencia que hemos tenido en procesos participativos y demás, nosotros planteamos como un triángulo en el que tienen que participar tres bloques principales. Unos serían las entidades públicas, y en nuestro caso que trabajamos mayoritariamente a nivel local, ahí son los ayuntamientos. Otro bloque es el tejido social, el tejido popular, y ahí incluso dando prioridad al tejido popular organizado, sin quitar que pueda haber procesos abiertos a la ciudadanía, pero dando una importancia especial al asociacionismo, a la gente que está organizada, sobre todo cuando es en temas relacionados con esa ciudadanía que se está tratando. Y el tercero sería un poco tejido económico, porque al final también para llevar a cabo esos proyectos hace falta, sean cooperativas como la nuestra o empresas por lo menos que tengan una vocación social o una vocación muy ligada a un territorio para llevar a cabo esos procesos de soberanización, vamos a decir, de los sectores. Entonces, un poco con esas dos patas, digamos, que vamos construyendo y poniendo en práctica también en algunos pueblos, en concreto sobre todo en Hernani, un planteamiento que sería de soberanía territorial. Es, como decía, un planteamiento de material, de cómo abastecernos, de las cosas que necesitamos y de cómo reproducir la vida frente a capital. Y otro planteamiento que es más político, más organizativo de cómo hacer eso y cómo intentar reproducirlo y hacer que perdure en el tiempo. Sí, a mí me pasó un poco que cuando llegué a Hernani veía los carteles de Hernani Burujave, que en castellano sería Hernani Soberana, y bueno, he ido conociendo el proceso un poco también de ser parte de, de Chegura, y por ahí me interesa un poco eh, cómo se inició ese proceso, pero más que nada, o sea, qué estrategias utilizaron ustedes para poder activar ese vínculo con la comunidad, que en realidad es lo más difícil. A mí, por lo menos en Argentina, me pasa o me pasaba, que los procesos participativos al principio uno los ve y como buenísimo, el tema es sostenerlos en el tiempo, para que la gente siga participando o se vean resultados o que la gente comprenda que eso lleva su tiempo. Por ahí eso, que aprendieron un poco en estas tensiones, si han surgido tensiones al principio del proceso, un poco, un poco esa cuestión con Rani Burujave y ustedes cómo miden ese impacto del proceso en el territorio, si tienen alguna forma de medir, no sé si decirle éxito, pero un poco cómo se va llevando ese proceso adelante. Has planteado un poco la pregunta del millón que no, o sea, cómo hacemos que esto se sostenga, cómo hacemos para que esa participación pues abarque a cada vez más gente, que se sostenga y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues igual eso voy a responder un poco contando qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cómo. Igual hay que decir también que IDITICAT, en este proceso de Hernani Burujave, que digamos que es la plasmación de esta idea que os decía anteriormente de soberanía territorial, IDITICAT es en este caso una entidad contratada por el ayuntamiento para coordinar todo el proceso. En este caso somos un poco un agente externo, pero muy implicados desde muy el principio del proyecto. Ahí hay que decir que igual hay unas capas, digamos, anteriores o unos pasos anteriores a Hernani Burujave,
está muy en la línea de estos planteamientos que os decía antes de fomento de la economía social transformadora. Porque en Hernani, antes de poner en marcha Hernani Burujave, ya se estaban intentando llevar a cabo los proyectos relacionados con la soberanía alimentaria, ya se habían hecho programas de emprendizaje social y cooperativo, ya había una cooperativa de mujeres migradas trabajando en los cuidados, muy reciente y casi dentro de esto, pero digamos que ya había toda una serie de proyectos o de ideas que iban en la línea de lo que hoy es Hernani Burujave. Lo que sí que hizo Hernani Burujave, digamos, fue darle forma a todas ellas y decir, todas estas cosas que se están haciendo tienen un sentido integral. Además, si las ponemos unas al lado de otras y buscamos formas de que se relacionen y de que vayan en consonancia, digamos, van a coger mucha más fuerza y vamos a crear con esa amalgama de proyectos un planteamiento integral o un planteamiento que quiere vislumbrar un modelo alternativo de funcionamiento de la sociedad. Ustedes vieron que había ciertas experiencias previas, como había como una base, y lo que hicieron fue bueno, no, lo que hicieron fue unir esas experiencias y a partir de eso construir esta integralidad de la que me estás comentando. Y quizá en algunos casos también, a raíz de poner en marcha Hernani Burujave, se ponen en marcha, se profundizan algunos proyectos, algunos otros se ponen en marcha, o sea, había cosas que existían anteriormente y otras que se ponen en marcha a raíz de Hernani Burujave, ¿no? Pero sí que lo que se consigue en ese proceso es darle, y eso no fue además desde el principio, sino darle una coherencia, o sea, había proyectos en diferentes ámbitos, se crearon mesas de coordinación sectoriales participadas por los tres agentes que decía antes, ayuntamiento, sector económico y tejido social, en cada ámbito para llevar a cabo los proyectos que se venían poniendo en marcha anteriormente o que se estaban empezando a definir ahí. Entonces ahí se creó toda una estructura organizativa un poco que intentó, que acompasa hoy en día, digamos, esos diferentes sectores y además se han ido durante el tiempo creando espacios donde hay una cierta capacidad de decisión colectiva en torno a todo Hernani Burujave. Y luego hay una parte ahí muy importante también que desde el principio se vio que se necesitaba, o sea, el ayuntamiento fue, digamos, el promotor de este proyecto, pero desde el minuto cero vieron que necesitaban una contraparte más popular. Y enseguida se empezó a hablar con gente pues, que había participado en diferentes movimientos sociales o políticos y demás, que podían tener un interés en torno a este planteamiento de soberanías y desde muy al principio se creó un grupo ciudadano o un grupo popular con la vocación de ser la pata popular de Hernani Burujave, de que ese grupo fuera un poco la contraparte del ayuntamiento. Y es un grupo, bueno, que costó al principio montarlo, pero que hoy en día pues ya tiene un recorrido largo y una estabilidad bastante importante en el pueblo. Eso no significa, y un poco, pues cómo se hace para implicar a la ciudadanía. Una de las y que es una cosa que viene apareciendo desde hace tiempo, pero que últimamente pues está en discusiones, cómo conseguimos que haya una participación más activa y más alta de la gente en Hernani. Además, Nico, tú que vives allí, verás que hay gente que Hernani Burujave cruza su vida, pues porque está dedicada, o sea, incluso al final hay en los diferentes proyectos que se han creado y con esa idea del tejido económico se han creado proyectos económicos que tienen trabajadores y trabajadoras llevándolos a cabo, ¿no? Entonces hay gente que está, uno de los pilares de su vida casi se podría decir que es Hernani Burujave, pero hay otra gente de Hernani que seguramente no sabe ni lo que es Hernani Burujave. Para que el resto se hagan una idea, pues Hernani tiene unos 20.000 habitantes.
Entonces ahí sí que hay un reto y hay mecanismos también que se han puesto en marcha en los 2 últimos años de participación más abierta, más que pueda participar bueno, ya no solo el que está muy implicado, sino quien tenga interés y demás, pero ahí sí que hay un reto y también entendiendo por capas, pues habrá gente que habrá que llegarle solamente a que conozca un poco Hernán y Burujá y cuáles son los planteamientos generales. Habrá gente que habrá que intentar que participe pues, en las asambleas que se organizan, pues para ir planificando un poco los diferentes proyectos y los presupuestos y demás que se plantean. Habrá gente que habrá que intentar engancharla para un proyecto concreto. Y luego sí que hay una vía para mí muy interesante de Hernán y Burujave, que es el hecho de que de los proyectos que se han puesto en marcha, si contabilizamos todas las personas usuarias de los diferentes servicios que se ofrecen dentro de Hernán y Burujave, pues hablamos de cientos de personas, porque en la comunidad energética ya hay, los números no me los sé de memoria, pero hay, si no me equivoco, unos 200 socios, utilizando la moneda local, me parece que son más de 1.000, usuarios de la tienda de producto local son también más de 200 o más de 300, o sea, hay cientos de personas que, digamos, satisfacen parte de sus necesidades con proyectos que se gestionan en Hernán y Burujave. Y eso es para mí un logro muy importante. Pero aún así, falta todavía que eso llegue a más gente y que más gente participe de forma más directa en los espacios de decisión que se ofrecen con esa idea de planificar el territorio y que la economía responda a las necesidades en este caso, de las personas, los habitantes de Hernán. Nico, no se te escucha. No, todavía no. Quizá los auriculares. se- No, tampoco. Ahora estás muteado. Sí. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahora sí. Ah, bueno, perdón, no sé, después hizo más auriculares, sí. No, estaba diciendo, eso, que, que entiendo que Hernán y Burujave tiene sus objetivos, que cada una de las áreas tiene como sus objetivos, pero por ahí sería interesante cómo ustedes miden ese proceso participativo, o sea, si tienen alguna forma de medirlo. Debe ser complejo también, porque es esto lo que me decías un poco, que hay gente que está muy atravesada, gente que va a las charlas a ver, gente que va una vez y no va más, gente que por ahí va a reclamar cosas que las asambleas que son cuestiones que tiene que ir a reclamar a otro lado. Eh, sí que tenemos unos indicadores que son muy básicos, pero que hacen un poco el seguimiento de los proyectos de cada sector. De hecho, empezamos a utilizarlos también un poco como para marcar objetivos y ver, bueno, pues el objetivo de ENERCOM, que es la comunidad energética, es en los próximos años colocar tantos kilovatios de placas, atender a tantas personas y reducir eh, las emisiones. Así que hay ciertos indicadores para cada sector y para hacer el seguimiento del impacto que está teniendo cada sector pues en la vida en Hernán, digamos. Sí que todavía son indicadores muy básicos y bueno, pues desde hace tiempo, pero igual sin capacidad de llevarlo a cabo, sí que está la idea de profundizar más en ellos y ver un poco, bueno, pues porque al final es decir que se producen 1.000 kilos de verduras dentro de los productores que están en Hernán y Burujave, ¿qué significa? ¿Eso es mucho, es poco? O sea, todavía estamos, o sea, todavía falta para saber el impacto real Mencionarlo. económico que está teniendo el proyecto. Y luego en el tema de la participación, pues ahí también, digamos que se recoge la participación de las diferentes personas en los diferentes espacios. Como decía, hay espacios muy diferentes, o sea, las mesas sectoriales que os decían antes se reúnen una vez al mes, hay espacios en los que participan todos los miembros de Hernán y Burujave que se reúnen, por decir, cada 3 meses,
Y luego sí que está el proceso de planificación popular que llamamos, que sería en los espacios más abiertos. Y este año, por ejemplo, se han hecho asambleas en los barrios, asambleas con diferentes asociaciones, y se han hecho asambleas abiertas sectoriales para que pues quien quiera pueda participar definiendo un poco esas necesidades y luego haciendo un ejercicio de intentar responder a las mismas desde RAN y Burujave. Y ahí sí que está, digamos, contabilizado pues cuánta gente ha participado en cada, y ahí todavía estamos muy lejos de los números que nos gustaría. Y ahí, por ejemplo, uno de los retos también es implementar, que es una cosa que creo que manejáis más que nosotras, que es implementar medios de participación digitales, online, pues para facilitar eso y que más gente pueda hacer seguimiento y participación de los proyectos que se llevan a cabo. Pero bueno, es que todavía digamos que nos queda, así que hay cosas que se empiezan a hacer, pero estamos como muy lejos todavía de a dónde querríamos llegar. Claro. Este, nosotros después en el curso también hablamos bastante de lo que es un poco la creatividad y también de facilitar estos espacios participativos. Este, bueno, algo me has dicho, pero no sé si tienen alguna metodología que utilicen usualmente en estos procesos participativos. Más que nada porque, bueno, justo, bueno, Hernani, bueno, creo que pasa a nivel más general, pero en Hernani pasa que hay mucha también migración, hay muchas realidades sociales también juntas, y si tienen algo pensado como para poder dinamizar estos procesos participativos con estas distintas realidades, y si han tenido, que imagino que sí, algún momento de crisis en estos procesos participativos también. Igual a nivel eh, de creatividad en la participación y así, diría que no somos especialmente creativos. Y eso igual, al final en Iriticat, digamos que nos organizamos un poco por proyectos. Entonces dentro de Iriticat estamos 2 o 3 personas en Hernani Burujave, y hay de los 8 socios que os decía antes, pues hay otras que no están en este proyecto, y quizás, y a veces igual, ni siquiera entre nosotras compartimos suficientemente lo que hacemos. Y diría que igual hay otras compañeras que pueden ser más creativas que las que estamos concretamente en Hernani Burujave. Pero sí que a nivel de participación y como aportación, creo que este proceso, y quizá otros también, pero este especialmente, además que es como no una duda, sino una preocupación que teníamos nosotras haciendo participación en diferentes procesos, que era, ofrecemos un espacio de participación, se recoge lo que ha dicho la gente, se le entrega al ayuntamiento un informe de lo recogido, y ahí queda, y el ayuntamiento en su mano queda si hace o no hace lo que se ha planteado ahí, ¿no? Lo que sí, con respecto a eso, Hernani Burujave cambia mucho porque por 2 cosas, diría, porque los espacios de participación son continuos y son vinculantes. Y en ese sentido, en las mesas sectoriales, no voy a decir que están al mismo nivel 100%, pero sí que están a un 90% de nivel de participación y decisión la persona que es socia de la comunidad energética, o el que lleva la comunidad energética, y el técnico del ayuntamiento y la concejala que lleva los temas de energía. Pero digamos que hay formas de participación que hacen que estén casi en un plano de igualdad. Luego siempre está pues que hay cosas que el ayuntamiento las tiene que llevar pues, por ley de alguna forma, bueno, pero y eso esas dos bases o razones están un poco, o premisas, están en algo que es un poco más allá de un proceso participativo, es un modelo organizativo
no le voy a decir paralelo, pero sí adicional al ayuntamiento. Mm. Y eso sí que, digamos que se está en parte trascendiendo, o por lo menos en lo relativo a Hernán y Burujave, se trasciende a las formas habituales de organización de un ayuntamiento y a las formas habituales también de organización de un proceso participativo. Claro. Entonces, pues igual no es tanto a nivel de creatividad en las metodologías concretas que se utilizan, pero sí en el reconocimiento del proceso o en el core del planteamiento de participación. Miquel, y Nico, cómo... ¿puedo hacer Sí, una sí. pequeña pregunta? Te interrumpo. Quería preguntar, ¿a qué te refieres con que sea vinculante el proceso participativo? Porque yo entiendo que en general los procesos participativos en España no son vinculantes, lamentablemente, suele ser más que nada simbólico. Entonces, ¿cuál es la figura que hace que estos procesos sean vinculantes? A ver, ahí hay una parte que es la vocación política del gobierno municipal, que no es. Por eso decía que no me atrevía a decir que están al pie de igualdad al 100%, porque, bueno, pues, eh, pues porque puede haber, digamos, retrocesos. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando en hacer los presupuestos sectoriales, digamos, del año que viene. Y esa propuesta de presupuestos la va a hacer cada sector en el que participa también el ayuntamiento, en el que participan otros organismos, va a hacer una propuesta de presupuestos para llevar a cabo el plan de acción que han definido. Además, ese plan de acción viene con las asambleas que os decía antes, de ahí se recogen las propuestas de las ciudadanas y de las asociaciones y demás. Entonces, esa propuesta la va a hacer cada mesa sectorial, se va a elaborar un conjunto, con todas esas propuestas sectoriales, se va a elaborar un presupuesto de todo lo que aborda Hernán y Burujave, y el compromiso del ayuntamiento es ese presupuesto adoptarlo íntegramente sin, sin discutirlo, digamos. O sea, lo van a discutir ellos en los espacios donde tienen representación, pero no es, digamos, las asociaciones, no sé qué, proponen el ayuntamiento y luego el ayuntamiento va a decir, sino que ese presupuesto elaborado con la participación también de los representantes municipales llega al ayuntamiento, bueno, pues un paquete que luego puede pasar y que hay una partida que no la podemos llevar a cabo porque o sea, no es tampoco blanco y negro y el ayuntamiento no tiene el poder absoluto en muchas cosas, ¿no? Claro. En muchas cosas no, en casi nada, pero sí que está ese compromiso y de hecho está regulado. Este año se ha regulado un espacio que ya existía desde el año pasado, que es el Consejo de las Soberanías, en el que hay representación de cada sector del ayuntamiento y de la entidad ciudadana que os decía antes, y en ese Consejo Soberano es el que va a aprobar esa propuesta de presupuestos que hace cada sector. Entonces, Claro. una vez que lo apruebe, el ayuntamiento ya lo lleva a cabo. O Sí sea, que eso todavía no está, un detalle, Nico, no está todavía desarrollado del todo porque hay un planteamiento de decir, un porcentaje del presupuesto municipal va a ir a lo que se decide en Hernán y Burujave. Y esa sería un poco la idea de aquí a unos años que se quiere implementar, que todavía no se ha implementado porque no se ha dado el caso de que, digamos, el presupuesto de Hernán y Burujave se pase de las posibilidades que ofrece el ayuntamiento en este momento. Pero sí claro. que estaría esa idea. No, o sea, quería recapitular que en las mesas sectoriales, o sea, tenés tanto a las organizaciones sociales, a gente del ayuntamiento, a vecinos y vecinas de Hernani a pie de igualdad, por así decirlo, ¿no? Este, que eso en realidad es lo interesante que tiene Hernani Brujave, que conforma ese espacio en el cual el ayuntamiento también es parte, que en realidad eso me parece lo rico, porque siempre hemos charlado en el curso también, por ejemplo, no sé, en acceso a la vivienda o alquileres, que en la mesa se tienen que sentar todos los actores, porque si vos te sentás solamente con organizaciones y sin las inmobiliarias o sin otros tipos de actores, es muy difícil que eso avance.
Este, y Igual decir que hay un elemento importante que para que funcione, porque, por ejemplo, la mesa de vivienda puede ser un ejemplo de eso, pero cualquiera de ellas valdría. La, no es que toda la política municipal de vivienda pase por Hernani Burujave. Y de hecho, la clave, por lo menos para poder funcionar en los últimos años, y yo creo que nos queda mucho recorrido para desarrollar eso, es decir, tenemos un plan de acción conjunto. Estas tres líneas y estos tres proyectos son los que vamos a hacer conjuntamente. Y para eso es para lo que se pone en marcha, o sea, se necesita este presupuesto. Luego, eso no quita que tanto las asociaciones, las empresas o el ayuntamiento en ese mismo ámbito hagan otras cosas. Pero en la mesa hay un plan de acción de alimentación, de energía, de cuidados y no sé qué, que es común a las tres partes, para el que se pone un presupuesto y que se lleva a cabo entre las tres partes. Y luego, claro, eso digamos que sobre todo cuando entras a temas, pues por ejemplo como el de la vivienda, eso permite que pueda funcionar porque sería hoy en día imposible abarcar desde una mesa de este tipo todas las políticas, incluso municipales, que bueno, son tantas relacionadas con la vivienda. Entonces, como no tenemos esa capacidad, digamos que constreñimos, o no sé cómo decir, delimitamos el campo de juego. Y decimos, vale, pues en la mesa de vivienda de Hernani Burujave se van a tratar estos tres proyectos, estas tres políticas, y esas son las que trabajamos conjuntamente. Y ojalá que con el tiempo lleguemos pues, a que cada vez sean más amplias y cada vez se puedan tratar más proyectos y más ámbitos desde esa forma de organización. sí, a mí lo que me interesa bastante siempre es la cuestión más política también, ¿no? Bueno, hoy claramente Rani Burujave es una decisión política, digo, desde el ayuntamiento, digo, pero casi ideológica en realidad, y por ahí también me interesa cómo gestionan ustedes como anclaje participativo por ahí el tema de los tiempos políticos, los tiempos más comunitarios, más sociales, porque siempre hay ese un poco tire y afloje en ese sentido y es en realidad lo que va haciendo que los procesos cuesten un poco. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, ahí sí que el componente político que dices es claro y nosotros también lo vivimos así. O sea, nosotros Iriticat, y os decía al principio, ¿no? Entendemos Iriticat como una cooperativa con una vocación de transformación social y como una cooperativa política. Y Hernani Burujave, pues es seguramente de los proyectos que llevamos, bueno, igual no el que más, pero uno de los que más carga política tenga, aunque nuestro papel, digamos, sea más técnico, pero es claro que tiene al final estamos hablando de trascender o de superar el capitalismo y vivir de otra forma. Y luego, ¿cómo se lleva eso? Pues seguramente que hoy en día todavía los ritmos del ayuntamiento marcan mucho. Por ejemplo, los presupuestos que realizamos dentro de Hernani Burujave se hacen todos los años y eso no responde a que cambien tanto los proyectos, sino que el ayuntamiento todos los años hace presupuestos, entonces tienen que tener partidas para derivarlas a los diferentes proyectos, ¿no? Y luego hay un componente, pero bueno, eso digamos que sería salvable. Hay otro que es que podría ser más difícil de salvar. En Hernani, digamos que está la misma fuerza política gobernando, que es la izquierda independentista desde hace muchísimos años y lo hace con mayoría absoluta. Y es Eso una de iba a las preguntar, preocupaciones. que al final, cómo eso se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque si hay cambios de color político en el ayuntamiento, Pues como... esa es una de las preocupaciones que están desde el principio y ya no solo que o sea, podría darse como dos situaciones, un cambio de gobierno total o que no tuvieran la mayoría absoluta y tuvieran que negociar más cosas. Yo creo que hay
sí que en los últimos años, y esa era una un poco de las obsesiones que teníamos en Hernani, que teníamos y que igual tenemos, que es los proyectos y las formas de gobierno del proyecto tienen que ser tan fuertes y tienen que estar tan ancladas en el territorio para que no pueda llegar nadie y destruirlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido se han dado como avances y de hecho es curioso cómo algunos de los proyectos que, según pues porque se hacen convenios con las diferentes entidades, que tienen un presupuesto mayor que no sé qué, pasan por los plenos y algunos de ellos han recibido el aval, o sea, de todos los grupos políticos. Otros no. Y muchas veces cuando es que no, en realidad tiene más que ver con una discusión ya no política, sino partidista, un poco muchas veces absurda, que en realidad con que quien está votando en contra esté tan en contra de lo que se está planteando. Pero sí que es verdad que eso, que los proyectos, o sea, no está salvo Hernani Burujave, mucho menos de los cambios que pueda haber en el equipo de gobierno, pero ni siquiera, porque claro, el equipo de gobierno que está hoy en día está muy convencido Claro. de Randy Burjae. Podría entrar otra gente del mismo partido que no estuviera tan convencida. Entonces, no está a salvo de esos cambios, pero bueno, después de 4 años, si no me equivoco, hay unos cuantos proyectos bastante consolidados, pues como para que, aunque hubiera un cambio muy brusco, pudieran seguir adelante. Seguramente con muchas más dificultades, seguramente que con cambios y demás, pero digamos que poquito a poco se va consiguiendo cierta consolidación que no dependa exclusivamente del ayuntamiento. Y luego sí que, también relacionado con estos, o sea, lo que también está claro es que Hernani Burujave, digamos, todo el desarrollo que quisiera, que es la soberanía territorial y trascender el capitalismo y tener formas de gobierno mucho más democráticas, más participativas y demás, tampoco lo vamos a conseguir solamente en Hernani. Y eso Claro. también es algo claro. Entonces, bueno, digamos, desde Iriticat, pero desde otros ámbitos también, pues en muchos sitios se trabajan en planteamientos que tienen cosas en común. El modelo se ha intentado también llevar a algún otro pueblo, pero ahí, si en Hernani tenemos mucho camino, pues ya a nivel más amplio, pues tenemos muchísimo más y tampoco, o sea, y es un camino necesario porque no podemos, o sea, la idea no es crear una isla Claro, sí, sí. fuera de lo demás. Bueno, Miquel, y como para ir terminando, primero que nada, bueno, agradecerte por el tiempo que nos dedicaste, y nada, yo la verdad que eso, banco, admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, me parece que es muy, muy positivo. Y como última pregunta, más que nada por si, una pregunta un poco abierta, es bueno, ¿qué mensaje les gustaría dejar como colectivo, como militantes también? Para quienes buscamos también impulsar prácticas democráticas más inclusivas desde el territorio, que eso me parece lo lindo que tiene Iticat. Mm. Pues yo qué sé, qué ánimo. No, pues yo desde mi experiencia personal, pues es algo que valoro mucho, o sea, entiendo que al final los estudiantes del curso seguramente que la motivación que tengan por estas cosas pues puede ser, digamos, parecida a la que pueda tener yo y el hecho sea trabajar de forma profesional o remunerada, o sea, trabajar de forma militante, pues que tiene sentido y que aporta creo que a lo colectivo, pero también a lo individual. Entonces, en ese sentido, pues por eso decía lo de ánimo de broma, pero es un poco en serio. Y que muchas gracias pues por darnos la posibilidad de hablar en este tipo de foros. Muchas gracias, Miquel. Yo creo que también ahí es clave lo que decías de que ojalá
iniciativas se empiecen a consolidar y empiecen a formar más parte ya de la cultura local, ¿no? Como que la participación empiece a incorporarse mismo en los pueblos, en los territorios, para que luego forme parte, ¿no? De la cultura y que no vayan cambiando ni dependan un poco de los conflictos y las transformaciones políticas que pueda haber, sino que generar cultura de participación desde las bases es muy clave y creo que acá bueno, todo lo que has comentado hoy día ha sido súper interesante. También gracias a Nico por recomendarnos, porque creo que ha estado súper, súper guay. Y nada, eso, agradecerte mucho la participación. Pues muchas gracias a vosotras.